Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. Para iniciar el programa de la conferencia de esta noche tiene la palabra el coordinador de Relaciones Públicas de la Brigada de Rescate y Esperanza, señor Marcos Cabrejo Vázquez. Buenas noches con todos. Nuevamente un miércoles que estamos reunidos en esta conferencia virtual de preguntas y respuestas sobre el COVID-19. Todos tenemos inquietudes y dudas acerca de lo que está pasando en estos momentos a nivel de nuestra región, a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Pues ahora tenemos un gran panel que nos podrán informar acerca de estas preguntas que a veces tenemos y no tenemos respuesta. A nombre de la Misión Médica Jorge Arévalo Pans, Rotary Club Iquitos, Eddie Gómez Zúñiga, presidente de la promoción 1990 del Colegio San Agustín de Iquitos, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. A continuación, las palabras de la doctora Iracema Arévalo Perea, infectóloga y pediatra, líder de la Brigada de Rescate y Esperanza. Y acá tenemos al doctor Rolando Sánchez, un colega, neumólogo intensivista, loretano de origen y ahora está en Iowa, y quien va a estar ayudando con el conversatorio con los presentadores que tenemos hoy, el doctor Martín Chincha, que está acá con nosotros, médico internista, y el doctor, muchísimas gracias, y el doctor Johan Figueredo. El doctor Johan es padres loretanos, él es loretano, nos conocemos desde que teníamos 6 meses, Johan, ¿verdad? Y ahí estamos. Y ahí ginecobstetra, ahora practicando en Arequipa, y vamos a ver preguntas, una breve presentación de ambos, unos 10 minutos de tópico especial para el doctor Figueredo, que es sobre el embarazo y la infección de COVID durante el embarazo y los efectos en el feto. Y el doctor Martín Chincha va a estar aquí para también hacer una presentación del COVID y cómo podría estar afectando la evolución y el progreso de la enfermedad, y respondiendo acá las preguntas de las personas que puedan estar teniendo inquietudes. Comienza Martín, doctor Martín. Buenas noches, les saluda Martín Chincha, médico internista, trabajando en salud ahora acá en Lima, pero durante varios años en mi querida Loreto, muy recordada Loreto, Iquitos sobre todo. Bueno, el tema en el que podemos apoyar es en el por qué aparentemente los hombres parecen tener un peor pronóstico en relación a la infección y al futuro que le depara durante el transcurso de la enfermedad, ¿no? Y la sospecha de que probablemente las mujeres tengan algún factor que las beneficie para pasarla relativamente leve a moderada durante el proceso, ¿no? Estoy llano a cualquier pregunta que pudieran en relación a ello decir, ¿no? La pregunta que viene de todos, la gran mayoría de los pacientes, incluso colegas de Iquitos, incluso colegas a nivel internacional, es ¿por qué los hombres parece estar muriéndose más que las mujeres? Bueno, en relación a eso hay un factor muy importante, ¿no? Cómo se analiza la data a nivel mundial y a nivel por país. Si analizamos los datos, por ejemplo, del último boletín del Ministerio de Salud acá en el Perú, es notoria la infección en una proporción de 60% varones y 40% mujeres. Y cuando se analiza la mortalidad, que es para el 5 de mayo, que es el último boletín que se ha emitido, se aprecia que el 70% de los fallecidos fueron varones, frente a un 40% que fueron mujeres, ¿no? Y digo en relación a cómo se digrega la data, porque a nivel mundial realmente es bastante variable cómo se reporta
a nivel mundial, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene muchas dificultades para recolección de datos a nivel mundial porque todos los países tienen una diferente forma de reportar. Hay países, por ejemplo, en los cuales los datos orientan a que hay una mayor infección predominantemente en hombres, ¿no? Por ejemplo, Qatar, aparentemente un 90% son varones. En otros países, usualmente europeos y de repente ingleses, hay una predominancia del género femenino en cuanto a la infección, ¿no? Sin embargo, pese a todas estas disparidades y pese a los datos dispares en cuanto a proporciones, incluso en estos países donde la proporción de mujeres es más alta, es claro que los hombres mueren más, ¿no? Eso no significa que la infección tenga una predisposición. En realidad hay infecciones que dan básicamente a todo el mundo. La proporción no tiene por qué ser diferente, 50-50. La Organización Mundial de la Salud de todas maneras refiere que la infección es proporcional 50-50. Sin embargo, cuando se analiza por severidad, por ingresos a UCI y por mortalidad, hay una tendencia a presentar un mayor número de casos en el grupo masculino. Sobre eso hay una serie de propuestas que se pueden ir a lo largo de la charla ir desarrollando, pero hay factores que están no solamente en relación al sexo, sino también en relación al género, y en relación a una serie de propuestas ya genéticas y de expresión en cuanto al comportamiento de una mujer frente a la inflamación, frente a la formación de inmunidad y frente a la respuesta inclusive de vacunas, ¿no? Lo cual aparentemente la favorece para tener infecciones de menor intensidad, ¿no? Hay algunos reportes. Nuestra experiencia inclusive, que cada uno puede ver es incluso en núcleos cerrados, núcleos familiares la presencia de una mayor cantidad de mujeres que hacen infecciones oligosintomáticas o incluso leves, pero no llegan a tener esa severidad que uno ve en nuestros colegas, ¿no? Por ejemplo, el grupo de enfermería, que muchas de las enfermeras, si bien hay algunas que hay con enfermedad severa, la gran mayoría están haciendo o presentando anticuerpos sin haber tenido síntomas. Hay otros factores, obviamente, que van en relación a la mano de esto, ya son los factores de riesgo propios para las infecciones virales, como son la obesidad, la diabetes, la presencia de enfermedades cardiovasculares, que tienen predominancias o, por edad o también por sexo, ¿no? Pero independientemente de eso, es probable que las mujeres sigan, a pesar de todo, teniendo un factor de repente independiente para el desarrollo de enfermedades más leves, ¿no? Gracias. Doctor Johan Figueredo, no sé si usted... Bueno, antes de hablar un poco de gestación y COVID, quería agregar que definitivamente hay algunas especificaciones en cuanto a lo que es sistema inmunológico y género, ¿no? Por ejemplo, hay reportes, revisiones que muestran que las mujeres tienen una mayor producción de anticuerpos, por ejemplo, tienen una mayor expresión del complejo de histocompatibilidad, mayor producción de diferentes tipos de citoquinas, los cuales son mediadores inflamatorios y que en esta pandemia, el cual produce finalmente una respuesta inflamatoria severa, es uno de los puntos claves. Y es por eso que se ha visto que las mujeres responden mejor a infecciones virales, ya que su sistema inmunológico, tanto el sistema inmunológico innato como el adaptativo y todos los mecanismos, no vamos a hablar mucho de inmunología, pero de presentación de antígenos, de citoquinas y demás cosas, favorecen a que estas mujeres respondan mejor a la infección viral. Pero las mujeres, por otro lado, no todo es felicidad, porque en las mujeres se ha visto que esa respuesta inmune exagerada
también podría llevar, no es que podría llevar, las lleva a que en las mujeres haya una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes, ¿no? Llámese lupus, artritis reumatoide y demás. Y por el contrario, en el embarazo, lo unimos un poco, algunos efectos hormonales hacen que también el sistema inmunológico en el embarazo cambie. Y es por eso que cuando un poquito hablemos de embarazo, vamos a ver que en el embarazo este virus no está impactando como se pensaba. A pesar que los datos limitados hasta la a pesar que los datos disponibles hasta la fecha todavía son limitados, hay que verlos con bastante cautela. Pero vemos que en el embarazo, por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que mejoran. Se ve que en el embarazo, las pacientes con artritis y con lupus, muchas de ellas también mejoran. Entonces, una cosa es la mujer no embarazada en comparación con el hombre, que definitivamente tiene un sistema inmunológico que va a la mejora, a la mejor respuesta inmunológica con respecto a las infecciones virales, pero por el contrario las lleva a una mayor actividad de este sistema inmunológico y al mayor desarrollo de enfermedades autoinmunes como todos nosotros lo vemos en la práctica, ¿no? Y bueno, eso es algo que nosotros podríamos aportar. Definitivamente hay una diferencia en la respuesta inmunológica, la cual sí favorece a la mujer sobre los hombres. Ahí podríamos hablar también de que probablemente hay mucha mayor comorbilidad de obesidad, de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, factores también ambientales en el varón, quizás alcohol, cigarro, tabaquismo y demás cosas, ¿no? Pero lo concreto en sistema inmunológico sí, que revisando varias publicaciones y revisiones, el sistema inmunológico en las mujeres como que la favorece, ¿no? Sobre todo en respuesta a infecciones virales. Ujú. Hay dos preguntas para el doctor Chincha y después vamos a revisar algunas preguntas para el doctor Figueredo. La primera pregunta para el doctor Chincha es, ¿cuál es su opinión acerca del uso de hidroxicloroquina? Que al comienzo se recomendaba, pero parece que la Organización Mundial de la Salud ha puesto un alto, por lo menos en los estudios clínicos que estaba realizando en Perú y a nivel mundial. Y la siguiente pregunta es si usted recomienda el uso de anticuerpos para determinar la presencia o la ausencia del virus después que uno tiene una infección aguda. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Cuando comienza una enfermedad a la velocidad que está ocurriendo, como en el caso de una epidemia o ahora pandemia de coronavirus, es imposible desarrollar con certeza tratamientos efectivos que puedan, en la naturaleza, digamos, de nuestra propia medicina, haber sido comprobados previamente para su uso, ¿no? Se hace sobre la marcha. Se hacen básicamente, y eso sí se explica que son en el contexto de estudios clínicos, se inician tratamientos que por teoría deben ser aplicables, ¿no? Es decir, se conoce el virus, se conoce su vía de infección, cómo se desarrolla, y a través de estos puntos se escogen lugares que atacar y se buscan medicamentos que pudieran tener alguna utilidad, ¿no? Es así que se inicia los trabajos con algunos antivirales, inclusive en algún momento en China se usó celtamivir, o en algunas partes de Asia se usó celtamivir, y también se ha usado una serie de medicamentos que han ido perdiendo uso conforme los datos confirmaban que su utilidad iba siendo nula, ¿no? En un momento, obviamente, hubo el boom de la hidroxicloroquina y la cloroquina y se difundió masivamente, más por la esperanza de poder ofrecer una interferencia con la severidad que estaba cursando la enfermedad en algunos grupos, que por su efectividad probada, ¿no? Se iniciaron trabajos, se han ido publicando a lo largo de estos meses datos que lamentablemente parecen no apoyar el uso, ¿no? Obviamente no son ensayos clínicos en el tope, digamos, que nosotros quisiéramos que dijeran definitivamente que no se pueden usar, pero los datos hasta ahora aparentemente han ido del lado más por el de los efectos adversos que por los efectos favorables. Así que políticas nacionales deberían reconsiderar su uso o plantear nuevos usos
como por ejemplo, alguna vez se ha iniciado ya lo que es la profilaxis, en otros casos para casos leves, ¿no? Que casi nunca se hospitalizan, no sabemos realmente cómo cursan, pero bueno, o sea, lamentablemente la utilidad actual de la hidroxicloroquina está bastante limitada a la realización de algún tipo de ensayo clínico que se le explique bien al paciente cuál es la finalidad y cuáles son los posibles efectos a desarrollar, ¿no? Los efectos secundarios, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿me repites? Es sobre... La segunda pregunta era, aquellos pacientes que ya están dados de alta, ¿usted cree que se debe recomendar hacerle pruebas adicionales para probar que ya no estén todavía contagiando, o sea, que no tengan todavía el virus eliminándolo y de esa manera puedan ser contagiosos? Bueno, el uso de un examen auxiliar debería ser contemplado como eso, ¿no? Como un examen que nos pueda ayudar a definir en determinado momento qué es lo que vamos a decidir. Cuando uno quiere ubicar si la persona tiene una infección y necesita hacer un tratamiento específico, pues en realidad el diagnóstico nos debe ser lo más certero posible, ¿no? Y la única prueba, digamos, que es mucho más potente es la molecular, para poder definir en un determinado momento qué vamos a hacer, ¿no? La desarrollo de anticuerpos, lamentablemente, pues tiene un curso que es muy variable con las personas, pero que se admite que puede desarrollarse a partir del 5º a 7º día, y dos anticuerpos fundamentales, IgM y IgG, ¿no? Que son los que van a ser dosados para definir el estatus, digamos, de defensas de la persona. Esto es muy variable, lamentablemente, y si bien se plantean estrategias para reincorporar a la persona a la vida activa, a su capacidad de infectar, o incluso al trabajo, incluso en los sistemas de salud, están propuestas bajo una premisa principal, que es que el virus dura en el cuerpo un determinado tiempo, ¿no? Que se estipula entre 10 días, algunos dicen que 15, se han hecho estudios para eliminación de virus en heces que pueden ser hasta 30 días, pero fundamentalmente dirigidos hacia qué tanto contagia esta persona, ¿no? Se entiende que eso solo sucede durante un tiempo, y este tiempo se estipula arbitrario, 7 días más allá de una persona leve, muy leve, ¿no? Que no ha hecho fase pulmonar probablemente y que no ha necesitado ninguna otra intervención, hasta 14 días después de haber resuelto todos los síntomas, incluso la fase pulmonar, la hipoxemia, y que los exámenes se han normalizado, los de inflamación, pues hasta 14 días. Eso sigue siendo arbitrario, ¿no? La estrategia basada en la detección de genes, que es la prueba molecular, está basada en 2 hisopados negativos en un lapso por lo menos de 24 horas. Una estrategia que demanda, obviamente, una infraestructura y una logística importante para tener 2 hisopados por cada persona infectada. Y aún así, tampoco se ha llegado a determinar si la presencia de un hisopado positivo pueda significar que la persona siga contagiando, ¿no? Pero, digamos, como estrategia para reincorporar a una persona, digamos, a un trabajo o a la vida activa, digamos, es poder determinar que un hisopado es negativo, ¿no? O sea, para redondear, porque creo que la pregunta acá es, no se recomienda el uso de pruebas moleculares ni de pruebas serológicas para probar que el paciente ya no contagia, sino se prefiere usar criterios clínicos, ¿no es cierto? Es lo que... Eso es primero, ¿no? O sea, que el paciente esté asintomático, ya el examen se va a interpretar en función de eso, ¿no? Si un paciente no tuvo síntomas, por ejemplo, nada, y de pronto le hacen una prueba rápida y sale IgG, es probable que ya haya pasado el tiempo de contagiosidad, y si le dan 3 o 7 días, eso es según políticas ya de institucionales o nacionales, ¿no? En las personas enfermas, en las que han hecho enfermedades severas, ¿no? Que han estado de repente en ventilación mecánica y todo eso, y cuyas pruebas reactivas van a salir incluso IgG, pues va a ser una evaluación individualizada clínica, ¿no? Para ver cuánta secuela le ha quedado y cuánto realmente está en capacidad de trabajar, ¿no? Claro, la organización el CDC lo que decía es que el paciente tiene que tener por lo menos más de 10 días desde que empezaron los síntomas y más de 3 días que esté completamente asintomático
sin haber usado Panadol o cualquier cosa, ¿no? O sea, la ausencia de fiebre sin ningún antifebril, ¿no? Antipirético. Claro. Y hay otro tiempo, ¿no? Que es 30 días, ¿no? Después de 30 días se considera improbable que la persona Ya, esté activa de alguna u otra manera, ¿no? perfecto. Es posible, ¿no? Porque hay personas preocupadas porque no desarrollan anticuerpos a la velocidad que uno espera, ¿no? De pronto tienen solo IgM, IgG y están así de repente desde el día 14 nomás hasta el día 30 siguen teniendo IgM, IgG y creen que pudieran estar de repente contagiando, pero en realidad eso tiene otra explicación. Por el momento, el periodo de contagiosidad de una persona suele ser breve, Ajá. mientras más sintomático, más breve, y el desarrollo de complicaciones en realidad están en función de una serie de mecanismos internos propios de la persona y no en relación a la persistencia del virus. Muchas gracias. Doctor Figuereo, una pregunta por parte del panel. ¿Existe alguna evidencia que las mujeres embarazadas que se contagian con el COVID puedan transmitir la infección al bebé durante la gestación o después del parto a través de la lactancia materna? Ya, los datos, como te digo, disponibles hasta la fecha son limitados y se han hecho varios reportes de casos desde el inicio de la infección. Uno de los primeros fue 9 gestantes en la ciudad de Wuhan, en el cual se han aparecido 9 pacientes entre 36 y 40 semanas. Ninguna de ellas presentó severidad. Y no es tan sencillo valorar infección congénita. Hay un grupo de series que hacen protocolos en el cual antes de, digamos, gran parte de las pacientes, como no se sabía mucho, terminaron en cesáreas. Y terminaron en cesáreas porque se creía que era la mejor vía de terminación del parto, del embarazo, pero no porque había ninguna evidencia científica. O porque las pacientes finalmente empezaron a volverse con cuadros más severos, pero no porque había una indicación obstétrica. Entonces, conforme avanzó la infección, se tuvo un mayor cuidado de que en las cesáreas no se rompiera la membrana espontáneamente, que a veces el cirujano lo hace. Se sacó al bebé para limpiarlo y antes de que tenga el contacto con la madre se le tomó un hisopado, se le toma muestra de cordón umbilical, se toma muestra de líquido amniótico y se hace una diferenciación y obviamente al ser por cesárea se descarta la posibilidad que la contaminación haya sido intraparto por vía transvaginal. Entonces, hasta ahora se están llevando a cabo estudios para poder dividir si la infección es congénita, si la infección es intraparto a través del canal del parto, o si la infección también es posparto, ¿no? Teniendo cuidado de no acercarlo al bebé inmediatamente y tomarle todas las muestras antes que presente contacto con la madre. Hasta el momento, no, a pesar que los datos son pocos, limitados y la infección avanza, por el momento no se ha visto que existe un riesgo de infección ni congénita, ni intraparto, ni posparto, ni por lactancia materna, ¿no? Sí ha aparecido un estudio hace 2 días en el cual un estudio anatomopatológico que se hizo en un grupo de pacientes y en la cual sí se ha visto que ha habido pequeños infartos tempranos en la placenta, ¿ok? Lo cual, pues, ha habido malformaciones en la perfusión sanguínea, que en pacientes que no han tenido, que se podría pensar que también es el mismo mecanismo fisiopatológico de una alteración en la placentación, como es preeclampsia, enfermedad hipertensiva del embarazo, gel o ninguna de eso. Entonces, por ahí sí se ha visto en estudios placentarios de pequeños infartos. Pero hasta ahora son cosas bastante chicas y hoy día podríamos decir que hasta ahora
No. Hay un estudio que el Colegio Americano de los Estados Unidos está, más que un estudio, es un registro que se llama Priority, en el cual todos los hospitales a nivel de los Estados Unidos, por lo menos, están haciendo sus registros de casos ahí. Hasta hace una semana iban como 700 o 600 pacientes y uno de los objetivos era dividir cuál era la probabilidad de infección congénita, intraparto y posparto. Y por lactancia materna también, ¿no? Bueno, disculpen, una pregunta, doctor Figueroa. Yo soy una mamá, me voy a mi casa con mi bebé. Sí. Y me ha dado el COVID en el hospital. ¿Puedo dar de lactar? No puedo dar de lactar. ¿Y qué puedo hacer con mi bebé? Es más, el Ministerio de Salud desde el día de hoy, acá en Perú, ya ha enviado unos flash y unas publicaciones en el cual la paciente con lactancia materna, el Ministerio de Salud hoy en día recomienda la lactancia materna en este país. Protección con una máscara de tela, lavado de manos, lavado inclusive de las mamas, antes y después, lavado de manos, y la máscara. No está prohibida la lactancia materna, al menos a nivel. Y si revisamos el protocolo también del Colegio Americano, es igual. No están prohibidos. Inclusive si la mamá está hospitalizada con COVID-19, depende el Colegio Americano, por ejemplo, los Estados Unidos dice que el inicio de la lactancia y la continuación de la lactancia depende de una conversación entre la madre, el médico, los familiares, y finalmente termina siendo una decisión personal. Pero de que haya una norma de prohibir la lactancia materna, ni allá ni en este país, ¿no? Los aíslan a los bebés en el Perú. Puede haber un aislamiento temporal, que le llaman. En el hospital. En el hospital, hasta que la madre, por ejemplo, pueda bajar la sintomatología. Gran parte de las series de casos publicadas, las madres se han ido a su casa al cuarto día, más o menos, en promedio. Inclusive, una estrategia que sugieren es que si la madre está en ese momento muy comprometida, puede sacarse la leche con una pezonera, ya sea mecánica o manual, y si hay una persona que no está enferma, esa persona, un familiar, no enfermo agudo en ese momento, puede darle la leche al bebé, ¿no? Es una sugerencia que hacen por ahí, el Colegio Americano. Pero acá en el Perú, desde el día de hoy, lo están promocionando, ¿no? Dos preguntas más para el doctor Chincha. La primera es, ¿algo que usted recomendaría para mejorar la inmunidad en general en los pacientes? Y la segunda pregunta es, si tiene un paciente que hace enfermedad severa y está en Iquitos, y considera que en Iquitos no hay los medios suficientes para manejar a estos pacientes, ¿cuándo considerar evacuación, digamos? Pregunta difícil, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la inmunidad es una cosa genéticamente determinada, ¿no? Hay inmunidad innata definitivamente que tenemos todos y que es transmitida a través de los genes, ¿no? La inmunidad adquirida sí, pues la mejor estrategia es la vacunación. Sin embargo, también hay algunos factores que van a alterar a lo largo de la vida este desbalance, ¿no? Que son el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, la presentación de enfermedades crónicas sobre todo, ¿no? Que alteran la inmunidad. Lo que hay que hacer es que aquellos factores que pudieran ser modificables deberían ser, en todo caso, intervenir sobre eso, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tabaquismo, ¿no? En muchos países el factor de riesgo asociado, sobre lo cual no se ha escuchado mucha intervención, es la persona que fuma, ¿no? El tabaquismo tiene alteraciones a todo nivel. Una de esas es locales, obviamente, pero lamentablemente favorece la mala evolución de un paciente, ¿no? La alimentación también, ¿no? O sea, las vitaminas en general son adquiridas a dosis suficientes en la alimentación balanceada. Eso implica carnes, carbohidratos, verduras, frutas, ¿no?
y a veces hay un desbalance en la dieta que puede favorecer a la generación de factores oxidativos y todo mecanismo que altera las defensas propias, ¿no? Incluso el estado de ánimo, la depresión puede tener influencia notable sobre la disminución de las defensas, ¿no? Entonces, las recomendaciones fundamentalmente más que suplementos es una dieta balanceada, una actividad física apropiada, un peso controlado, si hay lamentablemente genética para enfermedades, una enfermedad crónica controlada, disminuir el tabaquismo y dentro de la alimentación pues una serie de alimentos naturales, frutas y verduras que deberían formar parte de toda alimentación, ¿no? Sí, la siguiente pregunta era sobre enfermedad severa, pero acabo de darme cuenta, además parece que este paciente tiene un desfibrilador implantado, entonces él dice, bueno, si yo que tengo un desfibrilador implantado y que tengo probabilidad de hacer enfermedad severa, y si era enfermedad severa, digamos, debería de repente buscar la evacuación de manera más temprana que tardía, no sé, es lo que pregunto. La primera recomendación es no infectarse, porque realmente la presencia de receptores AC2, que son los que le encanta al COVID-19, tienen una mayor presencia en el corazón, ¿no? Y es por eso que la enfermedad cardiovascular en algunos países ha sido un factor predominante de mortalidad, ¿no? La protección es sencilla, y por lo tanto debería primar sobre la exposición descuidada a la enfermedad, ¿no? Y esa prevención es la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos. Eso es sumamente efectivo para que una persona evite enfermarse. Y en relación en general a la enfermedad severa, eso es clínico. El médico seguía fundamentalmente por su evaluación diaria para definir cómo está yendo el paciente, ¿no? La presentación de la enfermedad crítica se da en la segunda semana. Algunas personas han presentado una fase viral no muy mala, ¿no? Y creen que ahí se solucionó el problema, y en realidad ese dolorcito de espalda y esa tos significan una fase pulmonar que va a ir evolucionando a lo largo de 10 días a 14 días, y que puede tener un pico realmente que lo haga necesitar de oxígeno o incluso lamentablemente de ventilación mecánica. Entonces, hay un punto en el cual requiere evaluación médica diaria, supervisada, para definir el futuro. Y sí, si el médico es bastante acucioso en su evaluación, es posible predecir a unos 3 o 4 días cómo va a suceder con el paciente y por lo tanto proceder a una referencia apropiada. Tengo una pregunta para los dos, al doctor Martín y al doctor Johan. Doctor, yo me voy a mi casa y en mi casa hay 10 personas. Y me voy a mi casa y solo hay 3 cuartos. ¿Qué hago, doctor? Y doctor Figueredo, yo he tenido mi bebito, me han dado de alta con COVID, me voy a mi casa y tengo 4 hijitos que quieren estar conmigo, que están en mi casa entre 2 y 10 años. ¿Qué hago, doctor? A ver, mientras el aislamiento en casa, las recomendaciones son básicamente la distancia y el aislamiento para la persona enferma, pero digamos, si es que no está enferma, la distancia, el lavado de manos, horarios en el uso de baños, utensilios propios, cosas así, ¿no? De preferencia una persona por cuarto. Ahora, la dificultad ocurre cuando una persona o son varias personas en un ambiente pequeño, ¿no? Entonces, para los personal de salud es claro, el personal de salud debe aislarse definitivamente, o sea, del hospital a una habitación alquilada y de ahí al hospital, ¿no? Pero si no es un personal de salud, en realidad ahí viene la dificultad. Si no puede aislarse de manera independiente, hay que establecer rutas y horarios lo más, digamos, diseñado posible para que no haya contacto permanente entre las personas entre sí, ¿no? Lo que me pinta de 10 personas en ¿cuántos? 3 cuartos. 3 cuartos. Así caso real. Apretaditos nomás, ¿no? Caso real. No le estoy, por eso le digo, o sea, estamos llegando a un punto en que el distanciamiento social
No es posible. Distanciamiento físico en Morona Cocha, Real. en Santa Clara, donde viven 7, 10. Claro, claro, la incomodidad de usar la mascarilla de manera permanente, porque el contagio se va a dar fundamentalmente por los droplets, ¿no? La aerosolización en una casa obviamente no es esperada, salvo que no hay una ventilación apropiada y uno pudiera sospechar que a medida que pasa el tiempo una persona enferma puede generar los suficientes aerosoles para contaminar el aire de un cuarto, ¿no? Pero dos personas en un solo cuarto es básicamente que los dos se enfermen. Eso hay que explicarle para ver si es que pueden usar una mascarilla y una limpieza de manos lo más meticuloso posible, ¿no? Inclusive al dormir, ¿no? Si se puede eso, bien, si no, hay que ver cómo después intervenirlos tempranamente, ¿no? Gracias. Doctor Figueredo. Bueno, siguiendo un poco de lógica, si a un bebito recién nacido no se le prohíbe la lactancia, que está a 30 centímetros o 20 de la madre, los otros, imagínate que no haya más espacio y que no van a necesitar esa cercanía del bebé, del lactante. Yo creo que no vamos a prohibirle que vayan a casa, pero probablemente a la mamá sí se le va a decir que se lave las manos frecuentemente, que tenga sus utensilios, que se ponga una máscara. No le prohibiremos la lactancia materna. Estamos viendo que en ningún ambiente posparto se hace y los demás chicos, bueno, tendrán que ser orientados por ella, ¿no? Lo que tú estás hablando son casos reales y cada vez se hace más difícil hasta cumplir esas medidas en esta población, mucho más en Iquitos, ¿no? Donde hay muchísima pobreza y los ambientes son prácticamente un ambiente representa toda la casa. Entonces, yo consideraría que guardando las medidas básicas de higiene y protegiéndose la mamá. ¿Cómo te hacen caso también 5 chicos, ¿no? Que de repente son muy, Eso. que no les vas a poder hacer entender y si la mamá en ese momento encima tiene que dar de lactar un promedio de cada 2 o 3 horas, finalmente si se van a contagiar, hasta el momento se ha visto que el contagio en los chicos por lo menos es leve, a pesar que se han estado presentando casos graves, Kawasaki, esas cosas, pero todavía no termina siendo todavía los chicos una población en la cual la infección por lo menos es de leve a moderada, ¿no? Sí, eso es un consenso en pediatría, en el mundo Eso pediátrico, es un moco. Yo les digo a las mamás, es un moco más. Es un moco más, es una llamada de tosecita, dolor de garganta y congestión nasal. Un moquito más, felizmente. Una pregunta para los dos ponentes. El público dice, si tienes a un paciente que hace COVID y le hacen la prueba serológica y ya tiene IgG, pero el paciente se siente mal, ¿debería ir a trabajar o no? ¿Y qué medidas debería tomar si es que va a trabajar o no? Para cualquiera de los dos, o los dos. Bueno, hoy en día los trabajos en general están para, al menos acá en Perú, para que uno retorne a los trabajos, si eres sintomático, te están pidiendo para que uno reinicie los trabajos, una prueba negativa, y acá hay muchos centros de medicina ocupacional. Entonces, si tú vas a ir sintomáticamente a un centro de medicina ocupacional y te van a tomar la presión y te van a ver con temperatura, definitivamente el médico ocupacional no te va a dar el permiso y no va a poder ir a trabajar, ¿no? Muy al margen de que tenga IgG, que podría representar que ya ha tenido una infección pasada, probablemente ese médico, y está siendo bien estricto en que no te va a dar la ficha para que regreses a trabajar y probablemente te citará en una semana cuando la sintomatología haya mejorado. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Sí, es algo bien difícil, ¿no? Acá la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo tiene claras especificaciones acerca de la obligación del empleador para asegurar la salud de sus empleados.
Entonces, surge un problema porque no hay criterios claros acerca de cómo reincorporar a una persona, pero en el personal de salud es algo ya más delicado porque la evaluación no contempla todo el aspecto emocional, psicológico que pudo haber pasado, y creo que lo vimos en la charla anterior con el doctor que presentó acerca del porcentaje de ánimo depresivo que hay en todo el personal de salud, ¿no? Más aún, imagínense haberse enfermado y tener, digamos, de repente ese miedo natural a poder haber hecho una enfermedad crítica, ¿no? Entonces, la medicina ocupacional debería establecer sus propios protocolos, uno, considerando obviamente la parte objetiva, la parte clínica y la parte de la estrategia por exámenes que pudiera ser prueba rápida, prueba o hisopado, y además una evaluación adicional psicológica y física en relación a los pacientes que, por ejemplo, hicieron neumonía, ¿no? Tienen enfermedad restrictiva, han hecho una enfermedad, un EPIT, ¿no? Tienen alguna restricción, algo que pudiera inclusive a veces limitar su trabajo, ¿no? Entonces, por ahora las normas no están siendo muy amplias en relación a la evaluación personalizada que debería hacerse de cada trabajador, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Creo que a más allá de la estrategia puramente laboratorial, vamos a decir así, debería implementarse una evaluación completa, médica, clínica, psicológica, para definir si un trabajador está en capacidad de retornar a su trabajo. Alguien más pregunta, si yo tengo COVID y no genero anticuerpos IgG positivo, ¿me podría beneficiar de plasma convaleciente para de esa manera tener anticuerpos? La respuesta es no, pues, ¿no? O sea, el trabajo sobre plasma convaleciente está destinado a fase crítica, ¿no? Es una terapia salvadora para pacientes que están en muy mal estado, ¿no? Estos anticuerpos duran muy poco, definitivamente, ¿no? Yeah. Lo raro es lo siguiente, ¿no? O sea, no hay muchos trabajos al respecto acerca de las respuestas anómalas, ¿no? Sobre inmunidad innata, ¿no? O sea, es posible que una persona se exponga a un coronavirus y que ese coronavirus no haya logrado generar anticuerpos. Eso no es una respuesta por ahora positiva, ¿no? Incluso hay pacientes que tienen prueba molecular positiva y que no desarrollan anticuerpos a lo largo de 2 o 3 semanas, ¿no? Lo cual también es anormal. Sin embargo, podría ser solamente una explicación personal o un error de laboratorio, ¿no? Si es que no ha hecho síntomas, sobre todo, ¿no? Son evaluaciones muy personalizadas que deben hacerse por cada paciente que presenta esta alteración. Pero sí es cierto, hay muchas variaciones con respecto a respuesta inmunológica. Y sobre eso, creo que alguien más vuelve a preguntar, o sea, y es posible que uno ya esté recuperado y después vuelva a hacer síntomas, a sentirse enfermo. Bueno, sentirse enfermo. Lo que pasa es que los síntomas del coronavirus no son distinguibles, el 99% de los síntomas no son distinguibles de otros procesos respiratorios, por lo tanto, no se pudiera considerar una recaída, ¿no? El invierno ya llegó al Perú, los síntomas respiratorios son muy frecuentes en esta época y pensar que una persona ha recaído es muy difícil. De hecho, no se reportan recaídas como tales, ¿no? Reinfecciones tampoco, hay obviamente descripciones sobre persistentes, pruebas moleculares positivas, pero no hay, estas personas son sanas, ¿no? En esencia no clínicamente inactivas, ¿no? Entonces no hay por el momento esa posibilidad de recaer o de reinfectarse a ciencia cierta, ¿no? O sea que la recurrencia de síntomas podría deberse a veces a simplemente por otros virus, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablamos de hijitos, por ejemplo, de pronto alguien presenta fiebre nuevamente, 1, 2, 3 días, el plan de trabajo no ha cambiado, ¿no? Hay que evaluar leptospirosis, dengue, malaria y obviamente también infecciones respiratorias altas, simples, ¿no? Entonces, no hay que asumir realmente que todo es COVID. De hecho, nunca se asume
pero obviamente es la epidemia, el trabajo se hace sindrómico, ¿no? Por dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esos pacientes en una pandemia, la gran mayoría van a ser COVID, pero no todos van a ser COVID, ¿no? Doctor Figuereo, una pregunta difícil una vez más de dinámica familiar y social, ¿no? Me dice una oyente que ella tiene 2 hijos pequeños que adoran a los abuelos y que ellos se lavan las manos siempre, usan mascarilla, pero cuando van a la casa de los abuelos, usualmente pues se quitan la mascarilla, lo abrazan a los abuelos. Se pregunta a ella si ella debería preocuparse por los abuelos que pudieran estar infectados, o sea, que se lleguen a infectar, a pesar que estos niños, digamos, ella se asegura que siempre estén, ¿no? Con mucho cuidado, de lavado de manos y mascarillas. Bueno, eso que ellos se laven en una casa y luego no se laven en otra, realmente yo creo que, y no podríamos saber realmente cuál es en un niño qué representa para él que se lave bien. Yo creo que definitivamente la población por encima de 60 años, yo sí tendría mucha más precaución que un niño, ¿no? La población de 60 años para arriba, y más aún si tiene comorbilidades, sí es una población que en general todos los miembros de un núcleo familiar deberían protegerlo como que de primera línea, ¿no? Yo no aconsejaría esas visitas, no trataría de perder la comunicación con ellos, porque de todas maneras la parte emocional y que los abuelos sepan que están en contacto con los familiares, ya sea a través de videollamadas o de una llamada, es importante, pero yo creo que no los arriesgaría hasta que haya novedades sobre esta enfermedad, ¿no? Claro. Una pregunta que salta al respecto es si es que, estando el COVID tan ampliamente difundido en la ciudad, con una cantidad importante de personas adultas involucradas, ¿hay niños enfermos? ¿Qué tanto esos niños están en el hospital y de repente nos vamos a dar cuenta que son pocos y eso no es posible? En realidad debe haber una cantidad importante de niños que tengan anticuerpos y que posiblemente no sabemos en qué fase de la enfermedad están. Por lo tanto, son contagiadores hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, debería no escatimarse esfuerzos en evitar el contacto físico directo, el uso de mascarillas y lavado de manos para no propagar la enfermedad a personas susceptibles, las pocas que queden, pero susceptibles al fin, y que puedan enfermar seriamente como las personas de la tercera edad, ¿no? Bueno, en cuanto a los niños, solamente quería agregar una cosa. Yo siempre digo que los niños van a la escuela y a la guardería a compartir gérmenes, no a compartir regalos y juguetes, ¿no? O sea, ellos son los mejores transmisores y bien levemente sintomáticos y muy pocos se nos complican. Por eso me encanta hacer pediatría. Entonces, y tratar de mantener la distancia, ¿no? Con los abuelitos hasta que tengamos una mejor idea de cómo podemos tratarlos a ellos, ¿no? Y otra cosa que les digo a los papás cuando vienen con sus niños, con sus hijitos, es que dejen de hacer un PhD en Google o en YouTube tratando de obtener un PhD en COVID, porque, o sea, que lo dejen eso al médico y que intenten hacer todas las preguntas, ¿no? Porque esa pregunta de plasma no ha venido una vez, han venido 100 veces. O sea, la gente quiere sacar plasma de algún sitio porque han encontrado que el plasma funciona supuestamente, y como dijiste, doctor Chincha, o sea, eso se reserva para casos críticos que se están utilizando en el hospital. A través de la telecharapa que hemos hecho, hemos tenido, no sé, más de 30, 50 casos que nos han preguntado sobre el uso de tocilizumab, y, o sea, nos mandaban recetas que quieren tocilizumab para darle al paciente, y o sea, no es que ellos comiencen a intentar medicar y dar esto en las casas, ¿no? O sea, es siempre bajo una supervisión médica y evitar la automedicación, ¿no? Otra pregunta que está de moda ahora que la cuarentena en teoría ya se acerca a finales de junio, se supone que, bueno, ya han empezado algunos negocios a
a empezar a funcionar. Los panelistas, ¿ustedes recomendarían que a los trabajadores se les tome cada semana pruebas rápidas para ver o no si están contagiadas y si eso tendría o no, o sería una buena estrategia para prevenir contagio? Bueno, acá en Perú, las pruebas rápidas, por alguna razón, ha habido mucho falso negativo realmente. Y yo no le veo el beneficio de tomarlo cada semana. Yo no sé si depende del fabricante bueno, no vamos a satanizar todo lo chino ahora, pero acá en Perú llega mucha cosa china. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, las clínicas han optado por tomar. Yo soy coordinador de ginecología en una clínica y cuando me preguntaron si era útil tomar prueba rápida a las gestantes, realmente cuando se tomó la prueba rápida, un par de ellas, gracias a Dios que no me tocó a mí, pero vinieron positivas después de prueba molecular. Entonces, no hay mucho falso negativo. El fabricante no nos provee mucha garantía y probablemente al ser negativo hace que uno se descuide con la protección y se confíe y de repente en vez de colocarte un lente para operar, crees que con el lente medicado puede cubrirte y yo creo que bajas la guardia confiándote en una prueba negativa y puedes, uno y todo el personal de salud puede salir mal parado. No lo Claro, recomendaría. el retraso que ofrece la prueba rápida como prueba serológica, más allá de los falsos negativos, no permite realmente evaluar realmente la dimensión en el momento del reinicio del trabajo, ¿no? Se debe insistir mucho realmente sobre la distancia, el uso de mascarillas y el lavado de manos como principal mecanismo de evitar diseminación, ¿no? Entonces, cada caso debería manejarse clínicamente, es decir, al primer síntoma debería esa persona no ir a trabajar, sea un resfrío o sea COVID, no a trabajar, se le hace las pruebas y listo, ¿no? Y sobre todo porque, como decía usted, doctor, los anticuerpos empiezan a aparecer a partir del 7º o 10º día. Para ese entonces ya este paciente ha estado probablemente contagiando días antes, ¿no? Claro, una prueba rápida, como dijo el doctor Figueiredo, da una falsa sensación de seguridad y la persona se pone laxo en cuanto al uso de la mascarilla, en cuanto a lavar de manos, porque dicen yo no tengo y listo, ¿no? Entonces, probablemente haya modificaciones con respecto a eso. Creo que la premura ha hecho que se estipule para determinados números de trabajadores que se tenga una prueba rápida para el reinicio de labores, ¿no? Pero creo que fundamentalmente de repente ha sido por lo que no hay prueba molecular disponible todo el tiempo, ¿no? Pero mascarilla, lavado de manos y distancia son tremendamente efectivos en cualquier circunstancia para disminuir la tasa de contagio, ¿no? Quizás esos medidores de temperatura que están de moda ahora, que hacen ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor tenga fiebre y no se ha dado cuenta. No sé si has visto en algunos lugares, en los hospitales, hay en la entrada, al momento de ingresar, te toman la temperatura. ¿Podría eso ser ¿no? Por lo menos un screening para detectar gente que podría estar empezando a hacer síntomas y no se ha dado cuenta, ¿no? En la experiencia, las personas no se dan cuenta cuando tienen 38 grados. Claro. Excepto las mamás. Las mamás sí se dan cuenta. ¿No? Pero no se dan cuenta y entonces realmente sí salen, trabajan, hacen todo, pero tienen 38 y nunca se dan cuenta. Entonces, sí considero que es una buena estrategia la medición de temperatura. Iracema, ¿tú tienes más preguntas? Yo creo que eso es, no sé, hay algo más de... Yo quisiera anotar algo, de repente para ampliar por el doctor Figueiredo. Una cosa que nos dimos cuenta en el hospital era que los ginecólogos y las obstetras han demorado en caer, digamos, infectados, pese a los cuidados que pudieran haber tenido.
porque alguien notó que las gestantes solo tenían como taquicardia como síntoma extraño, sin ninguna otra alteración, ¿no? Entonces, recuerden que durante el parto, el dolor, las mascarillas no se sostienen más de un minuto y la generación de aerosoles o de droplets pues es bastante amplia, ¿no? Entonces, el cuidado que debe tenerse el personal de salud para todo paciente médico, clínico, quirúrgico, es precisamente considerarlo COVID para efectos de protección personal. Es decir, como la mascarilla, el lavado de manos, y en estos casos sí, pantalla o face mask, ¿no? Una pregunta que hacen para redondar la idea, ¿no? Dice, la ausencia de síntomas no significa que no puedan contagiar, ¿no es cierto? ¿Podría recalcar esa idea? O sea, pregunta si las personas, a pesar de ser asintomáticas, aún son contagiosas, y si lo son, ¿por cuánto tiempo usualmente son contagiosas, ¿no? Bueno, son contagiosas, esa es la respuesta, ¿no? Una persona asintomática contagia definitivamente. El periodo de infectividad, la OMS lo sacó como de 7 días en estos casos, ¿no? Pero los que obviamente tienen clínica pudieran tenerlo unos días más adicionales, ¿no? Uno de los mecanismos principales de difusión es el paciente asintomático, ¿no? Porque contagia y la persona que lo ve cree que está sana y obviamente se expone y se descuida, ¿no? Perfecto. ¿Y le hacen más preguntas? Yo creo que no hay ninguna más. Bueno, hasta acá yo creo que no sé si algo más tiene el doctor Chincha, el doctor Figueredo para cerrar el... Bueno, en el caso de las gestantes, yo creo que primero aconsejarlas que no se deben desesperar probablemente en ir al control prenatal. Una de las estrategias que se están difundiendo hoy en día es hacer un poco de telemedicina, lo que estamos haciendo ahora. Podrían espaciarse los controles prenatales si es que no hay alguna urgencia en ir. Tienen que entender, la mayoría de embarazos no se complican, las complicaciones en los embarazos son pocas. Acudir necesariamente cuando la paciente necesita una ecografía importante, una toma de análisis, cuando tiene que vacunarse. Hoy en día los ginecólogos son ecógrafos dependientes y las pacientes sienten que un control prenatal sin ecografía no es control prenatal. Eso tienen que quitarse de la cabeza. Generalmente son 4 las ecografías en el embarazo que debe una paciente llevarse a cabo y no más. Y probablemente más beneficio va a llevar el embarazo quedándose en su casa con un control más espaciado, yendo cuando verdaderamente corresponda, ¿no? Uh-huh. Y algo que mencionó usted hace 2 o 3 días, recuerdo, es un caso de una mujer sintomático, sí, que tomó tratamiento y a las 6 semanas se encontró que estaba embarazada. Y encima tomografía, ¿no? Y encima tomografía, ¿verdad? Sí, no he sabido mucho de esa paciente porque realmente estaba muy confundida con toda la medicación que había tomado en las primeras 6 semanas y mucho más en la tomografía que le habían realizado. Quedó en llamarme, pero realmente estaba muy confundida, inclusive su idea no era continuar con el embarazo, ¿no? Esperemos que todo le vaya bien, pero los pacientes se asustan mucho hoy en día. Y con respecto a la parte, para redondear, de la mujer, hoy en día igual, el COVID no solo ha parado ni va a hacer espaciar los controles prenatales. Desde el punto de vista ginecológico, hoy tenemos pacientes con endometriosis, con ovarios poliquísticos, con anticoncepción, pacientes en tratamiento de menopausia. Son pacientes que hoy en día los centros de salud, por lo menos los privados, están tratando de establecer
formas para hacerles llegar la medicación. Son pacientes con medicación crónica que no necesitan acudir todos los meses por su tratamiento. No hay necesidad de hacerlo. Esas enfermedades no van a variar en un mes, en 2 meses, y la indicación probablemente tiene que ser la misma. Y si hay formas de que la medicación le llegue por algún medio, pues mejor quedarse en casa, ¿no? Perfecto. Doctor Chincha. Bueno, sí, mi mensaje final es fundamentalmente primero para las personas que tienen la suerte de no haber adquirido la enfermedad, que no descuiden, que no bajen la guardia, ¿no? Hay cosas bien sencillas como la distancia, la mascarilla y el lavado de manos que no deberían subestimar. Esto es completamente efectivo. Para las personas que de alguna u otra manera han adquirido la enfermedad, primero hay que conservar la calma, buscar ayuda especializada con calma y evitar la automedicación, fundamentalmente para evitar complicaciones que no por la misma enfermedad la hubieran tenido, ¿no? Y bueno, en la evaluación diaria el médico sabrá contemplar las acciones a tomar, ¿no? Si es varón, tiene que ponerse rápidamente en manos de un especialista. Las chances de un varón de hospitalizarse, de entrar a cuidados intensivos y de fallecer son más altas estadísticamente que las mujeres. Independientemente de las explicaciones que pudieran darse, es importante que lo consideren, ¿no? Y a las mujeres en realidad que tienen la enfermedad con calma, pudiera ser que pasen la enfermedad sin tener alguna complicación, y sin mayores medicaciones. Solo pónganse en manos de una persona que las vigile diariamente, sea por vía virtual o por vía directa, y con eso es posible que no hayan complicaciones posteriores, ¿no? La telecharapa, ¿verdad? La Por telecharapa. supuesto, aquí estamos para guiarlos en este camino que muchas veces es más sencillo que complicado. Exacto. Si nos enfocamos en el 80% que se recupere en su casa, eso es lo que podemos ayudar, ¿verdad? Así es. No sé, doctor Rolando Sánchez, si usted tiene algo más que decir, y con eso yo No, agradecer a nuestros queridos ponentes que han dado una charla magistral hoy día y que la verdad que continúan con mucha paciencia y con mucha pasión tratando de absolver las dudas de la población, ¿no? Que la verdad son las que más abundan, sobre todo en tiempos de tanta desinformación. Así que les agradecemos mucho su participación. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Sí. Saludos a Iquitos. Gracias, Martín. Hasta luego. Chao. Yes. Distinguida concurrencia, de esta manera damos por finalizada la conferencia sobre preguntas y respuestas del COVID-19. La misión PAMS Jorge Arévalo, el Rotary Club Iquitos y la directiva de la promoción 1990 del Colegio San Agustín Iquitos, en persona de su presidente Eddie Gómez Zúñiga, agradecen su concurrencia y los invitamos a participar en la próxima conferencia que tendrá lugar por este medio el próximo domingo 31 de mayo a las 5 de la tarde. Los invitamos a visitar la página de Facebook de la misión Jorge Arévalo PAMS, donde pueden contactar a la Brigada de Rescate y Esperanza. Tengan ustedes muy buenas noches.